asamblea aquí presente, Señor, que la palabra que tú traes, Señor, en el nombre de Jesucristo, haga en ellos, Señor, que comiencen mejores días para su familia, para su economía, para su vida, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. En tus manos ponemos la palabra, Señor. Te damos gracias desde ya por el milagro que vas a hacer en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermanos. Buenas noches. Ahora estamos en la tarde orando al Señor para ver qué palabra podemos traer en esta noche. Y yo quiero que usted se concentre en esa palabra y pueda ponerla en práctica. Una de las características de los líderes es que escuchan con sentido de utilidad. ¿Qué es escuchar con sentido de utilidad? Es cuando yo estoy escuchando algo, estoy pensando desde ya en cómo voy a utilizar lo que estoy escuchando. En otras palabras, viajar de las palabras a los hechos, de la táctica a la práctica, de la inspiración a la transpiración. Inspiración es audición, pero transpiración es realización de la palabra de Dios. Y dice la palabra que cuando yo oigo y hago, la fórmula para triunfar en la vida es 20% del conocimiento de la palabra de Dios y un 80% del comportamiento de la palabra de Dios. Cuando yo oigo la palabra de Dios y hago la palabra de Dios, ingreso en la zona de riesgo, en la zona de milagros. O sea, me topo con el Dios del éxito, con el Dios del gozo, con el Dios de la salud, con el Dios de la paz y con el Dios que lo puede hacer de la noche a la mañana. Cuando yo oigo y hago. Por eso Proverbios dice, porque el que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. Así que si usted pone en práctica esta palabra que va a escuchar, yo le garantizo y le prometo que mejores días van a comenzar para usted, para su salud, para su economía y para su familia a partir de ahora, en el nombre de Jesucristo, Señor. Entonces prepárese para escuchar con sentido de utilidad, porque las palabras sin acciones son las asesinas de los sueños. Un bien hecho siempre será mejor que un bien dicho. La palabra dice que tenemos que oír, que tenemos que ser hacedores, no oidores, solamente hacedores. Mucha gente sabe que es integridad y no son íntegros. Mucha gente sabe que es liderazgo y no son líderes. O sea, son oidores pero no hacedores. Y cuando somos hacedores nos topamos con el Dios del éxito. Así que se ingrese hoy a la zona de milagros. Oyendo la palabra y haciendo la palabra se va a topar con Dios en el nombre de Jesucristo el Señor. Mire que yo traigo un tema. El tema casi más importante después de Dios aquí en la tierra. Lo más importante después de Dios son las personas. Y el tema que traje así rapidito es cómo crear relaciones saludables y productivas en el matrimonio, en el trabajo, con los hijos, donde usted quiera que esté. Después de Dios lo más importante son las personas. Y traje una herramienta de la psicología moderna que nos va a hacer crear relaciones saludables y productivas. Hay una frase que dice así. Dice, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Es que a veces lo más importante no es lo más importante. Se lo voy a repetir otra vez. Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Es que a veces lo más importante no es lo más importante. Ejemplo. ¿Cuántos saben que es importante el trabajo? Amén. El trabajo es importante. Los estudios para los jóvenes son importantes. La recreación es importante. La salud es importante. Pero yo estoy diciendo que lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Porque a veces lo más importante no es lo más importante. Pero más importante que el trabajo, más importante que la salud, más importante que los estudios, más importante que los sueños, más importante que la recreación son las personas. La pregunta es, ¿a qué le dedicamos más tiempo? ¿Le dedicamos más tiempo al trabajo? ¿Le dedicamos más tiempo a los estudios? Y lo más importante, dice la palabra de Dios, son las personas. Tenemos que crear relaciones saludables y productivas, porque hay diferentes tipos de relaciones en el hogar, con la abuela, con los nietos, con los primos, con el papá, con la mamá, en el trabajo. Hay diferentes tipos de relaciones. A veces nos estamos relacionando, pero no como Dios quiere. Entonces, aquí traemos una herramienta que Dios pone aquí que dice cómo crear relaciones saludables. Renombrados terapeutas, psiquiatras, psicólogos dicen que las relaciones laborales ya no duran, que las relaciones entre padres e hijos ya no duran, que las relaciones de amistad ya no duran, que las relaciones en el matrimonio ya no duran,
que las relaciones laborales ya no duran, que las relaciones en la iglesia con él ya no duran. Solamente, ¿por qué no duran? Porque solamente vemos a las personas a través de la lente de sus defectos, no a través de sus virtudes. Cuando una persona o un hijo comete un error, usted le dice, pero cuando hace algo bueno nos quedamos callados. Cuando la esposa comete un error, usted se lo dice, pero cuando hace algo bueno nos quedamos callados. Cuando el esposo comete un error, usted se lo dice, pero cuando hace algo bueno nos quedamos callados. Estamos viendo a las personas a través de la lente de sus defectos y no a través de la lente de sus virtudes. Y por eso las relaciones en el matrimonio ya no duran. Ya no vemos a los padres elogiando a los hijos, ya no vemos a los hijos elogiando a los padres, ya no vemos al esposo elogiando a la esposa, ya no vemos a la esposa elogiando al esposo, ya no vemos en el trabajo al gerente elogiando a los trabajadores, ya no vemos a los amigos elogiándose entre ellos. Solamente estamos viendo lo malo que estamos haciendo y lo estamos diciendo. Por eso trajimos aquí una herramienta de la psicología moderna que Dios la pone en Proverbios 16:24, que dice así, miren lo que dice: las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Los elogios, las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Que las palabras amables tienen poder curativo, tienen poder balsámico. Las palabras amables que yo le digo a mi esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus compañeros del proyecto, las palabras amables tienen poder balsámico, tienen poder curativo, sanan el alma y sanan el cuerpo. Las palabras amables le aumentan la capacidad de vida a una persona en 10 años. ¿Qué le parece? La pregunta es, ¿cómo quiere ser recordado usted? ¿Cómo quiere ser recordado usted? ¿Por don Severo? ¿Por doña Severa? ¿Por sus regaños? ¿O por sus palabras amables? ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Cómo quiere ser recordada? Dice la palabra que el afecto genera efecto. Que el afecto que usted le demuestra a la persona genera efecto. Le voy a poner ese ejemplo. Hablando de este tema, yo escribí un libro que se llama, sobre este tema, se llama El poder del elogio y las relaciones saludables y productivas. Mírense, y me contaron que fui por muchas empresas y en las empresas me contaban historias, porque los talleres eran todo el día. Entonces yo me aprendía las historias y las puse y hice un libro, ¿verdad? Me acuerdo de una historia que me contó el muchacho, me contó lo siguiente. Cuando yo dije esto, yo en las empresas no puedo leer la Biblia, tengo que dar conferencias profesionales, ¿verdad? Pero entonces yo digo los proverbios, nada más que no menciono la cita. Entonces yo dije ahí, estaba hablando del poder del elogio y las relaciones saludables y productivas. ¿Cómo crear relaciones saludables y productivas? Entonces yo dije, por el poder del elogio, y dije así: porque las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo, tienen poder balsámico y tienen poder curativo. Y una muchacha me levantó la mano, como de 35 años, me levantó la mano y me dijo lo siguiente. Me dice: don Rudy, me dice, ahora que usted dice que las palabras tienen poder curativo, que las palabras tienen poder balsámico, ¿le puedo contar algo? Y le dije, sí, claro. Y ahí hicimos el libro, la gente me contaba cosas y yo hice el libro, escribí el libro, y me contó lo siguiente. Era que cuando yo aquí en Costa Rica, me dice, cuando yo salí del colegio secundaria para entrar a la universidad, yo fui, todos aplicamos para entrar a una universidad aquí en Costa Rica, que es muy difícil entrar, el examen de admisión es muy difícil. Y yo fui la única de mis compañeros que ganó el examen, de 25. Fui la única que ganó el examen. Dice, pero tenía que viajar hacia una ciudad y me quedaba muy lejos. Mi papá y mi mamá no tienen muchos recursos, o sí estamos ahí, pero no tienen muchos recursos. Pero mi papá hizo un esfuerzo y me pagó un apartamento cerca de la universidad para que yo no tuviera que estar viajando todos los días, no podía viajar todos los días. Entonces los fines de semana yo regresaba a la casa y me pagó ese apartamento. Cuando pasaron como 6 meses, mi mamá me dijo lo siguiente: ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué, mamá? Es que la veo delgada, demacrada, muy delgada. Y yo le dije: mamá, es que te voy a decir la verdad, es que yo no me acostumbro a comer comida que no sea de la suya. Me dice: don Rudy, yo nunca había salido de la casa y ahí tuve que irme a vivir a otra ciudad y tenía que desayunar, almorzar, comer en otros lados. Y yo nunca había comido comida que no fuera de mi mamá. Entonces yo le dije a mi mamá: mamá, te voy a decir la verdad, es que yo no estoy acostumbrada a comer comida que no sea de la suya. Y entonces no me cae bien. Y mi mamá me llevó al hospital, me dieron unas pastillas y me diagnosticaron gastritis crónica.
y me pusieron en tratamiento. Yo seguí yendo a la universidad y como a los 2 meses, otra vez, que yo llegaba los fines de semana a la casa, mi mamá me dice, pero yo la veo igual, ¿se está tomando el tratamiento? Y yo le dije, sí, pero mamá, es que no me acostumbro a comer comida que no sea la suya, las comidas me caen mal. Y entonces mi mamá me dijo eso, escuche esto, hermano, me dijo, bueno, para mí es más importante la salud que los estudios, así que mejor no vuelva y ahí vemos a ver qué hacemos, porque me interesa más su salud que los estudios. Yo le dije que sí, que estaba bien, pero en la tarde mi papá salía a las 4 y había que decirle la decisión que habíamos tomado. Llegó mi papá a las 4, estábamos esperando a mi mamá y yo, y le contamos. Y yo le dije, bueno, papá, es que yo seguí mal y no me curo y soy muy delgada. Entonces hablé con mami y mami me dijo que ella prefería la salud que los estudios, que mejor no volviera y que después veíamos a ver qué hacíamos. Me dice, don Rudy, y mi papá se me quedó mirando los ojos y me dijo, no, esa no es mi hija. Mi hija lo que comienza lo termina. Mi hija es perseverante. Mi hija fue la única de su clase que ganó el examen de admisión. Mi hija siempre ha sido un ejemplo para mí. ¿Cómo se llaman esas palabras? Son palabras de la Biblia. Las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y están en el cuerpo, tienen poder curativo, tienen poder balsámico. Mi papá se me quedó mirando los ojos y me dijo, no, esta no es mi hija. Mi hija es perseverante, mi hija lo que comienza lo termina, mi hija es muy inteligente, mi hija fue la única que ganó el examen de admisión. Mi hija siempre ha sido un ejemplo para mí. Don Rudy, te voy a contar qué sucedió después de que mi papá me dijo esas palabras tan bonitas. Seguí en la universidad, me gradué con honores y nunca más volví a padecer del estómago. ¿Qué le parece? Es que el elogio hace crecer al ser. La gente florece con el elogio. El que se guarda un elogio se queda con algo ajeno. Cuando usted no elogia a alguien por sus esfuerzos, por sus virtudes, se queda con algo que no le pertenece. El afecto genera efecto. Las palabras son como la miel, endulzan la vida y están en el cuerpo. Tienen poder curativo, tienen poder balsámico. ¿Cómo quiere ser recordado usted? Por sus palabras amables, por su paciencia o por sus correcciones. Se puede corregir, pero que no corrija quien no elogia, que no corrija quien no da reconocimiento. Es lo que dice la Biblia, hermano. ¿Cómo hace Dios para corregirnos? ¿Cómo hace Dios para decirte, ya no sos un buen cristiano? ¿Cómo hace Dios para decirte, para corregirnos, ya no sos un buen cristiano? Dice Apocalipsis 2:4, y quiero que vayan contando usted, ahí, vayan contando los elogios, dígame, 1, 2, 3, vayan contando lo que usted leyendo, miren lo que dice aquí, miren cómo hace Dios para corregirnos, para decirte, ya no sos el mismo de antes, ya no sos tan buen cristiano como antes. Miren lo que dice, y pues comienza a contar ahí conmigo, dice, yo conozco tus obras, diga uno, Dios nos está diciendo, yo conozco tus buenas obras. ¿Qué es esto? Nos está hablando con palabras amables, Dios no. Yo conozco que usted hace bien, mira lo que dice. Yo conozco tus obras, diga uno. Dice, y tu arduo trabajo, y que tienes paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, y amas mi nombre, y no has desmayado, y has perseverado hasta ahora. Sigues siendo obediente conmigo. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que ya no sos un buen cristiano. ¿Cómo hace usted para corregir a su hijo? ¿Cómo hace usted para corregir a un compañero de proyecto? ¿Cómo hace usted para corregir a su esposa, a su esposo? Es tan paciente, primero elogia. Que no corrija quien no sabe elogiar. El afecto genera efecto. Las palabras amables tienen poder balsámico, tienen poder curativo. Estando en Colombia, me invitaron a una exposición de pinturas. Ahora que veo esa pintura, una exposición de pinturas. Yo no conocía el pintor, pero me lo presentaron. Yo andaba presentando el libro Mente de León allá y me presentaron. Cuando llegué al lugar, era un lugar muy grande, era como decir, como unas 10 veces el lugar, porque había pinturas como esa que está ahí en esa pared, así y en todas las paredes, y en el centro también había como pinturas
todo el lugar estaba lleno de pinturas y el pintor estaba presentando la pintura. Entonces, la persona que me llevó, me lo presentó y dijo que yo era escritor y que andaba presentando el libro Mente de León. Yo solo llevé ahí, lo comenzó a obviar. Y yo siempre que veo a alguien exitoso, yo le pregunto cómo hizo para ser exitoso, cómo hizo para descubrir su vocación, cómo hizo para descubrir su talento, para contarle a las personas y para contarle a mi familia, escribirlo, para ayudarle a las personas. Entonces, él era un pintor muy exitoso. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo hizo usted? Porque mire, mucha gente se muere sin darse cuenta para cuál es su propósito, cuál es su inteligencia fuerte, para qué vino aquí a la tierra, cuál es su talento fuerte. Mucha gente se muere sin descubrir cuál es su vocación, o cuál es su inteligencia fuerte, o cuál es su talento, o para qué está aquí en la tierra. Yo le pregunté a él, ¿y cómo hizo usted para darse cuenta que era pintor? ¿Cómo hizo para darse cuenta que esa era su inteligencia fuerte? Y le toqué el tema, sí, me dice, le cuento rápidamente, me dice, es una historia pequeñita, pero debo contarte. Es que cuando yo estaba pequeño, tenía 5 años, mi familia era mi papá, mi mamá, mi hermanita y yo. Dice, yo tenía 5 años y mi hermanita Anita tenía 3 años. Dice, vivíamos con mi papá y mi mamá muy felices, pero un día mi papá hizo lo que sentía. ¿Qué creen ustedes que hizo? Un día mi papá hizo lo que sentía. ¿Qué creen ustedes que hizo? Con esa ayuda hizo lo que sentía. Se fue de la casa, nos dejó, nos abandonó. Mire, usted no puede hacer lo que siente, usted tiene que hacer lo que debe. Si usted hace lo que siente, se va a meter en problemas. No podemos hacer lo que sentimos, tenemos que hacer lo que debemos. Tenemos que decir lo que dice la palabra de Dios nada más. No podemos hacer lo que sentimos. Imaginen que usted diga, es que sentí ahorcarlo, y lo ahorcó. Entonces van del juez y cuando el juez no le va a decir, usted no, es que lo ahorqué en lo más profundo de mi corazón, no, o sea, va a pagar por lo que hizo, por hacer lo que siente. No podemos hacer lo que sentimos, tenemos que hacer lo que debemos, ¿verdad? Dice, mi papá hizo lo que sentía, dice, se fue de la casa y nos abandonó, dice, nos dejó, dice, y entonces nos quedamos, le estoy preguntando a él cómo hizo para darse cuenta que era pintor, que descubrí su inteligencia por el talento, ¿verdad? Me dice, entonces nos dejó. Entonces nos quedamos mi hermanita Anita, 3 años, mi mamá y yo. Dice, y un día mi mamá tenía que ir al supermercado y no encontró con quién cuidarnos. Yo tenía 5 años y mi hermanita Anita 3, pero tenía que ir a comprar comida porque teníamos hambre. Y preguntó a los vecinos y nadie podía cuidarnos. Entonces tomó la decisión, tenía que ir. Y tomó la decisión de ir al supermercado y me dijo a mí, venga acá. Usted es el hermano mayor. Voy a ir al supermercado. Voy a durar 20, 25 minutos o más. Yo voy a ir corriendo. Tengo que ir porque voy a darles comida. Pero usted prométame que va a cuidar a su hermanita Anita. Usted es el hermano mayor. Y yo entonces mi mamá con 5 años, ¿verdad? Sí, mami, no se preocupe, vaya tranquila. Ok, no salgan. No voy a dejar cerrado, pero no salgan. Menos no van a salir, no, mamá, ¿va a cuidar a su hermanita Anita? Sí, dice, entonces mi mamá, Rudy, se fue, dice, pero antes de irse, en la sala hizo un círculo, los muebles, tomó los muebles, los sillones, y hizo un círculo y nos dejó en el centro, ni de aquí se salgan, y se fue, mi mamá, 20, 25 minutos, mi mamá se fue, yo vi la puerta donde se abrió, yo dije, tengo 25 minutos, y mi mamá no está. Lo primero que hice fue abrir el círculo de muebles. Liberé a mi hermanita Anita para que pueda jugar. Dice, Rudy me está preguntando que cómo descubrí mi vocación. Yo a los 5 años tenía un sueño ferviente, apasionado. Sabía que era lo que quería. Me dice, en la casa, mi papá tenía un armario grande como de una pared. Cuando reconstruye casas, remodelaba casas. Dice, y tenía muchas herramientas, pinturas y de todo. ¿Y sabe cuál era mi sueño? Voy a creer que era el sueño de él. Yo tenía un sueño, cuando tenía 5 años, un sueño apasionado, ferviente. ¿Qué creen cuál era el sueño de él? El sueño de él era entrar a ese armario y travesear todo. Ese era el sueño, no era el pintor. Me dice, mi sueño era entrar a ese armario y travesear todo, pero nunca me han dejado.
Mi papá siempre tenía el armario con un candado, pero ahora mi papá se fue y se llevó todo ese candado. Pero mi mamá no me dejaba entrar al armario. Pero ahora tenía 25 minutos, perdón. Que tenía como 21 minutos, ya han pasado como 4 minutos. Yo digo, tengo 20 minutos para entrar a ese armario y travesear todo. Antes de que venga mi mamá, me puse frente al armario. El corazón me palpitaba porque siempre había querido entrar al armario y nunca me han dejado. El corazón me palpitaba, las manos me sudaban. Tomé para abrir las puertas y abrí las puertas. Lo que siempre había querido. Abrí las puertas del armario, los ojos me brillaron y el armario no me decepcionó. Ahí estaba todo lo que yo había soñado travesear. Habían herramientas, espátulas, pinceles, brochas, diferentes colores de pinturas, de un cuarto, de un galón, de 5 galones, todo lo que mi papá tenía. Y yo entré al armario y comencé a sacar las herramientas, las brochas, los pinceles. De pronto me fijo en las pinturas y comienzo a sacar las pinturas y con una espátula comienzo a abrir los galones y comienzo a abrir otro galón y comienzo a mezclar pinturas y a inventar colores. Pues vaya imaginándose cómo va a quedar esa casa, ¿verdad? Y echaba aquí y echaba allá y inventaba colores, pero de pronto siento que me hacen así en el pantalón. Mi hermanita Anita quería jugar conmigo y yo estaba ahí, ya me quedan 16 minutos para atravesar todo. Ahorita viene mi mamá y yo le quitaba la mano a mi hermanita Anita, yo seguía mezclando pinturas, las revolvía, ponía una lata de pintura en la silla, otras en el sillón, otras en la mesa, la mezclaba, estaba inventando pinturas y cuando de pronto siento otra vez, me jalan el pantalón mi hermanita Anita, que jugara con ella. Yo quería que me dejara travesear, ya me quedaban como 15 minutos y yo haciendo todo lo que podía. Otra vez siento el pantalón mi hermanita Anita. Y dije, no tengo que parar esto. Y entonces tomé la lata de pintura más grande, la más grande, y me fui hacia la sala. Yo tenía 5 años, me metí a 3 y la pongo en el centro de la sala. Le quito la pintura, la lata de pintura más grande y se la doy toda a mi hermanita Anita para que juegue. Mi hermanita Anita metía las manos hasta adentro de la pintura, le gustaba la textura de la pintura y hacía las manos así y le chorreaban la pintura aquí por las manos, le chorreaban el vestido la pintura. Mi hermanita Anita metía la otra mano hasta adentro en la pintura y hacía así, le pingaban la cara y el vestido, pero ahí estaba tranquila mi hermanita Anita jugando, ¿verdad? Y yo también mezclando pinturas. De pronto veo que también ahí en el armario hay un rollo de papel de esos que ya vienen marcados para cortar. Lo jalo y se corta y queda un papel grande. Ya había hecho pinturas y de pronto tomo un pincel y comienzo a pintar a mi hermanita Anita. Mi hermanita Anita se da cuenta, metía la mano en la pintura, la sacaba, estaba pero feliz. Yo comienzo a pintar a mi hermanita Anita, comienzo a verla ahí, comienzo a pintarla, la vi un poquito pálida y le puse pintura roja así en los cachetitos para que quedara más pálida de la pintura y sigo pintándola y de pronto se abre la puerta. Mi mamá abre la puerta y yo estoy aquí pintando, mi hermanita Anita abre la puerta y mi mamá hace eso, abre la puerta y hace y comienza a ver, no dice una palabra, se queda mirando toda la casa, la sala, los sillones, el armario abierto. Yo quedo en shock viendo a mi mamá. Ahora mi mamá queda viendo a mí, me hace así y yo le hago así. Mi mamá no ha dicho nada, mi mamá sigue recorriendo, ve los sillones, la alfombra. Ve a mi hermanita Anita se dio cuenta que entró mi mamá, seguía metiendo las manos hasta adentro, mi hermanita jugando ahí, mi mamá no ha dicho nada, repasa la casa, mi mamá otra vez me vuelve a ver a mí, yo estoy en shock, no le digo nada, me vuelve a ver a mí, no me dice nada, otra vez vuelve a ver para todos lados, de pronto mi mamá vuelve a ver lo que estoy haciendo y se queda mirando lo que yo estoy pintando y me dice, eso que estás pintando es igualita a tu hermana Anita, es igualita, la estás pintando igualita. Y yo me dijo a mí, Rudy, ese día nació el pintor, ese día nació el artista. Mi mamá podía reprocharme muchas cosas, pero ¿qué vio ella en mí? Mi talento. Y ese día nació el pintor, ese día nació el artista. ¿Cómo ve usted a su esposo? ¿Cómo ve usted a sus hijos? ¿Cómo ve usted a sus compañeros de proyecto? ¿Sabe cómo nos ve Dios a nosotros? A través de Jesucristo. ¿Cómo usted ve a sus hijos? ¿Cómo usted ve a su esposa? ¿Cómo usted ve a su esposo? ¿A través de la lente de sus defectos o a través de la lente de su potencial? Que hay que corregir, sí hay que corregir, pero hay que dar reconocimientos más que correcciones. ¿Sabe qué dice la norma?
que el elogio es un obsequio emocional que yo le doy a mis hijos, es un obsequio emocional que yo le doy a mi esposa, es un obsequio emocional que yo le doy a mis compañeros de proyecto. Mira lo que dice, que el elogio es una recompensa emocional que yo le doy a las personas. Y mira lo que dice la regla, dice que las conductas recompensadas volverán a ser repetidas. ¿Qué le parece? Que las conductas recompensadas volverán a ser repetidas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si usted elogia a un colaborador porque hizo algo bueno, esa persona va a tratar de repetir ese momento. Que si usted elogia a un hijo suyo porque hizo algo bueno, esa persona va a tratar de repetir ese momento. Que si usted elogia a su esposo o a su esposa por algo bueno que hizo, esa persona va a tratar de repetir ese momento. Y el amor se expresa. Hay gente que ve lo bueno y no lo dice, ve lo malo y sí lo dice. Vemos lo bueno que hacen las personas y nos quedamos callados. Y el amor se expresa. Nadie te va a recordar por tus sentimientos secretos. Nadie te va a recordar por lo que no dijiste. ¿Sabe qué dice Proverbios? Que es mejor el odio manifiesto que el amor oculto. ¿Qué le parece? O sea, que si usted me ama y no me lo dice, mejor lo dime. Dice Proverbios. Y él me dijo, Rudy, ese día nació el artista. Mi mamá me pudo reprochar por todo, por desobediente, por travieso, por todo lo que dice. Y ella vio la virtud que había en mí y la expresó. Ese día nació el artista. Ese día que estaba contando, después de lo que conté en una iglesia, estaba un niño como de 10 años con la mamá y le dice el niño a la mamá, si hubiera hecho esto, hubiera matado, le dice a la mamá chiquito, porque siempre tratamos de corregir lo que está mal. Hay que corregir, pero hay que elogiar más, hay que dar más reconocimientos, porque las conductas recompensadas volverán a ser repetidas, porque el afecto genera efecto. El elogio hace crecer al ser, la gente florece con el elogio. El que se guarda un elogio se queda con algo ajeno. Cuando yo no elogio a alguien por sus virtudes, por lo bueno que está haciendo, me quedo con algo que no me pertenece. La Madre Teresa de Calcuta decía, a menudo las personas necesitan más del aprecio que del pan. ¿Qué le parece? A menudo las personas necesitan más del aprecio que del pan. Quiero terminar con esto para orar. Cuando yo estaba pequeño, mi papá era pastor. Y en el lugar, cómo sufrió mi papá, porque en el lugar donde vivíamos, la escuela era de monjas, y católico totalmente, ¿verdad? Y yo estuve en esa escuela todos los 6 años, ¿verdad? Y ahí mi papá peleaba con las monjas, ¿verdad? Para que no me presionara. Me acuerdo, ¿verdad? Porque mi papá era bautista, pero letrado, ¿verdad? Y yo estuve 6 años en ese colegio, en esa escuela, esa primaria de monjas. Y yo recuerdo que me hice muy amigo de ellas, aun cuando ya era adulto. Yo visitaba a una de ellas, que ya sido mi maestra. Y ella me contó una historia que también puse en ese libro. Y me dijo, Rudy, yo recuerdo, me dice, porque estábamos hablando de las cosas que nos habían impactado en la vida, cosas que recordábamos que nos habían impactado, ¿verdad? Que son inolvidables para nosotros. Me dice, Rudy, yo recuerdo, me dice, que cuando yo daba 3er grado de secundaria, dice, eran 28 niños, pero había uno, Marcos, que era especial para mí. Yo los quería a todos, dice ella, ¿verdad? Yo los quería a todos por igual, pero él era especial, dice, porque era muy divertido, dice, pero hacía cosas que hacían mucha gracia, dice, pero el problema es que hablaba demasiado, dice. Entonces siempre estaba en el aula y estaba hablando demasiado. Yo a cada rato tenía que corregirlo, callarlo, porque hablaba demasiado. Y siempre que yo le decía, Marc, ya, está hablando mucho. Y él me decía siempre, gracias por corregirme, hermana. Pero seguía hablando, decía. Siempre lo corregía, hermana, está hablando, gracias por corregirme, hermana. Era muy respetuoso, gracias por corregirme, hermana. Pero seguía hablando, decía, ¿verdad? Y un día cometí un error de maestra novata, decía. Un día cometí un error terrible. Me levanté uno de esos días que no me levanté bien, ¿verdad? Me levanté de mal humor, dice, y estaba escribiendo yo en la pizarra,
Y Mark estaba hablando como nunca, ¿verdad? Y yo lo estaba oyendo ahí, yo estaba escribiendo, y como yo no andaba tan bien, se cometían, estamos hablando de recordar cosas que no vamos a olvidar y que nos arrepentimos de disfrutar. Entonces yo, por lo mal que me sentía, y Mark hablando tanto, cometí un error de maestra novata, no controlé las emociones, se me desbordaron las emociones, me di vuelta furiosa y le dije: Marcos, si sigues hablando como estás hablando, te voy a poner una cinta de cera en la boca para que no hables. Y él me dijo: gracias por corregirme, hermana. Y yo seguí escribiendo y él siguió hablando. Yo tuve que seguir hablando y yo perdí el control. Me vine para mi escritorio, pero fuera muy enojada, ¿verdad? Me fui para el escritorio, comencé a buscar en las gavetas, busqué cinta adhesiva, una tijera, y corté la cinta adhesiva, hice una X con la cinta adhesiva, la corté con la tijera y me fui para donde Marcos y se la puse en la boca, aquí, cruzada aquí, la X. Me puse a escribir y me di cuenta del error que había cometido. Eso es una agresión, ¿verdad? No podía hacer eso, y yo estaba ahí escribiendo y me di cuenta del error que había cometido. Entonces yo comencé a tratar de ver a Marcos así, darme vuelta a ver qué estaba haciendo, y él me estaba mirando con sus grandes ojos y con la X aquí, ¿verdad? Me estaba mirando, y cuando él vio que yo estaba viendo, me cerró un ojo, me hace, con la X aquí. Eso bastó para que yo me pusiera a reír, toda la clase se puso a reír, así era él, por eso para mí era especial. Entonces me devolví, di la vuelta, le quité la X, la cinta adhesiva en la boca se la quité, y como yo estaba arrepentida por lo que había hecho, me vine para el escritorio y tomé una hoja en blanco. Ponme atención aquí, tomé una hoja en blanco y le puse: Marcos, eres un chico, le puse la hoja en blanco, eres un chico muy respetuoso, agradable, inteligente y muy guapo. Y le puse: tu maestra. Yo estaba arrepentido por lo que había hecho. Y se la di. Y él con la misma cinta tomó esa hoja y se la pegó en el pecho con la cinta, la pegó en el pecho y andaba jugando ahí en el recreo. Yo lo veía, se pasaba corriendo con la cinta y los demás chiquillos le leían: Marcos, eres un niño muy inteligente, respetuoso, muy guapo, tu maestra. Y él se lo enseñaba, se le caía y se la volvía a pegar. Eso, ¿verdad? Me dice Rudy, y después tuve la oportunidad de enseñarle otra vez a Marcos ya en secundaria, cuando tenía como 16, 17 años. Ya él estaba, ya era más hombre, estaba guapo, bien agradable, como decía, hablaba pero menos, pero era muy agradable, dice, ¿verdad? Después también yo lo quería mucho, salió del colegio, no lo volví a ver. Un día yo me fui de viaje, y mi papá y mi mamá me fueron a traer al aeropuerto a 2 años. Y cuando yo venía ahí, me senté en el asiento de atrás, mi mamá y mi papá adelante. Ellos comenzaron a hablar y a preguntarme cómo le fue en el viaje, qué conoció, cómo estuvo lo del viaje, qué pasó ahí. Yo comencé a contarles. Cuando de pronto mi mamá le dice a mi papá: cuéntale. Mi papá hizo así. Y cuando mi papá hacía así, había que callarse, porque algo importante iba a decir mi papá, ¿verdad? Entonces mi papá hizo y de ahí, ¿qué pasó? Y me dice mi papá: es que anoche me llamó la mamá de Marcos. Y yo no le voy a hablar: la mamá de Marcos, tanto tiempo sin verlo, ¿cómo estará? Me pregunto cómo estará, tengo muchos años de no verlo. Y él me dijo: sí, nos llamó la mamá de Marcos, y es para decirnos que había muerto, que a Marcos lo había atropellado un carro, que había fallecido. Me dice Rudy, cuando ella me dijo esto, yo me recuerdo ese momento, el kilómetro por la carretera donde íbamos. Para mí como que se detuvo el tiempo, fue tan impactante para mí. A mí nunca se me había muerto un alumno, menos Marco, que era tan especial para mí. Me dice, y llamaron anoche la mamá de Marco preguntando por usted para ver si podía ir al entierro que es hoy en la tarde. Yo llegando, fuimos directo. El día estaba gris, estaba garuando, caía poquita agua. Ahí estaban todos los compañeros de Marco, que fueron mis alumnos, la mejor amiga de Marco, el mejor amigo de Marco cantó el himno de la escuela. Yo me acerqué al ataúd y vi a Marco muerto, ya grande, tenía tiempos de no verlo. Yo me quedé viéndola me dolía mucho ver a Marco, porque yo de verdad que lo quería. Se me acercó un compañero de Marco que yo no lo conocía, ya grande, y él me dijo: ¿usted fue la maestra de Marco? Yo le asentí con la cabeza que sí, y él me dijo: usted era muy importante para él. Él hablaba mucho de usted era muy importante para él. Yo seguía sintiendo con la cabeza. Ya a Marco lo pasaron el ataúd, todos echamos flores, ya cuando lo iban a enterrar,
después de que terminó el entierro, me dice, Rudy, teníamos que ir a la casa de Marco a acompañar al papá y a la mamá. Todos los compañeros fuimos, yo era la maestra con todos los compañeros ya grandes, fuimos. Me dice, Rudy, cuando llegamos, la mamá me estaba esperando especialmente a mí. El papá y la mamá me saludaban a todas las personas, pero cuando me vieron, el papá y la mamá se vinieron donde yo estaba. Y me saludaron, y el papá de Marco se metió la mano a la bolsa y sacó una billetera. Y me dijo, la cartera de Marco, la billetera, y me dijo, esta es la cartera que tenía Marco cuando lo atropellaron, cuando murió. Esta era la cartera que él tenía, y mire lo que tenía adentro. Y sacó una hoja blanca que estaba muy doblada y desdoblada por el tiempo. Desde que la sacó, yo supe que era la hoja que yo le daba a Marco cuando estaba pequeñito, cuando tenía 9 años, donde le decía, eres muy lindo, eres guapo, inteligente, tu maestra. Él la sacó y me dijo, esto fue tan importante para él, que lo anduvo hasta el último día de su vida. Y la mamá me dijo, Marco era un niño muy inseguro. Cuando él estaba en 3er grado de escuela, era un niño muy seguro. Maestra, y después de que usted le puso sus elogios, él cambió. Él se convirtió en una persona más segura. Y como usted puede ver, esto le afectó y él lo agradeció. Hasta el último día de su vida anduvo con él. Y ella me contó, y ahí no pude más. Me senté a llorar por la vida de Marcos, porque ya no lo podría ver nunca más. Y aprendí que un elogio no cuesta nada, pero causa maravillas en la moral de una persona. Que un elogio no cuesta nada, pero causa maravillas en la moral de una persona. ¿Cómo quiere ser recordado usted? ¿Cómo quiere ser recordado usted? ¿Por sus insultos, por sus correcciones, por sus gritos, por sus agresiones o por sus palabras amables? ¿Cómo quiere ser recordado usted? ¿Cómo quiere ser recordado usted? Tenemos que crear relaciones saludables y productivas, empezando con la familia. Hay que corregir, pero hay que elogiar. Yo le puse una definición aquí al elogio. ¿Sabe qué es elogiar? Es pillar a la gente haciendo algo bueno y decírselo de inmediato. Es andar buscando qué está haciendo bueno las personas en vez de estar buscando qué están haciendo mal. Es andar buscando qué están haciendo bueno y decírselo de inmediato. Porque el amor se expresa. Nadie te va a recordar por lo que no dijiste. Nadie te va a recordar por tus sentimientos secretos. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordada? El elogio crea relaciones saludables y productivas con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los hermanos, con los compañeros de proyecto. Hay diferentes tipos de relaciones. Hay relaciones, yo gano, tú pierdes. Yo mando, yo aquí soy el que mando, yo soy el que grito más, tú pierdes. Hay relaciones, yo pierdo, tú ganas. Para no pelear, mejor me quedo callada. Hay relaciones, yo pierdo, tú pierdes. Si usted me grita, yo le grito. Pero hay relaciones, yo gano, tú ganas. Son las que tiene Dios para nosotros. Si no ganamos ambos, no hay trato. Son las relaciones en que nos vemos a través de la lente de nuestras virtudes, como nos ve Dios a nosotros, a través de Jesucristo. Dios no te ve a través de la lente de tus defectos. Dios no te ve a través de la lente de tus pecados. Dios te ve a través de Jesucristo. ¿Cómo vemos a las personas? Dios es un Dios de elogios. Él te llama nación santa, pueblo escogido por Dios. Él te llama la niña de sus ojos. Él te llama más que ganador, más que vencedor. Dios es un Dios de elogios. Tú eres un hijo de Dios y eres amado por Dios y eres amada por Dios. Y cada vez que vamos al Padre, Él nos perdona, nos recibe, nos restaura. La sangre de Cristo nos sana, la sangre de Cristo nos restaura, la sangre de Cristo nos levanta, la sangre de Cristo tiene poder en nosotros para levantarnos y restaurarnos. Pero lo más importante de la vida es que lo más importante sea lo más importante. Es que a veces lo más importante no es lo más importante. Dedicamos más tiempo al trabajo, a los estudios, a los sueños, a las metas, a la recreación y no a las personas, no a amar a las personas, que es lo más importante después de Dios. Padre, te damos gracias por esta noche en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias porque sentimos aquí tu presencia, sentimos tu poder, Señor. Gracias porque tú eres el Dios de elogios. Gracias, Señor, porque tú nos llamas nación santa, pueblo escogido por Dios. Gracias, Señor, porque yo soy la obra maestra que tú has creado aquí en la tierra, Señor. Somos mejores que el mar, somos mejores que el sol, somos mejores que las estrellas, somos mejores que un león, Señor.
Gracias porque somos la obra maestra, Señor. Gracias porque tú nos llamas la niña de tu ojo. Gracias, Señor, porque tú nos llamas más que ganadores, más que vencedores. Gracias porque tú nos perdonas todos los días, Señor, en el nombre de